Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este segundo encuentro especial con los suscriptores de Alianza Inversor Global. Soy Felipe Ramírez, ustedes ya me conocen, y por primera vez en mucho tiempo me encuentro en las oficinas de Inversor Global, por ciertas casualidades de la vida. Hace mucho tiempo que no venía por acá, ya que estamos todos en modo post-pandemia, casero. En esta ocasión me encuentro acompañado por María Laura Tramesani. Ya les voy a hablar un poquito de ella, seguro la conocen, por eso están acá. Pero antes de hacer la presentación oficial, quería saludarla. María Laura, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo andas? Muchas gracias por la invitación, así que acá estamos, muy bien. Me alegro, me hubiese gustado que hiciéramos algo acá en el estudio juntos, pero tú no estás en Argentina en este momento. No, no, yo estoy viviendo en Uruguay, así que cada tanto voy bastante, pero básicamente vivo en Uruguay. Bien, bien. Bueno, para quienes no conocen a María Laura, primero un tirón de orejas porque deberían, ya que es una de las mujeres más influyentes de Argentina, según Revista Apertura, según la Universidad Torcuato Di Tella y según varios actores de la sociedad en la cual nos movemos. Es una mujer muy influyente, ha sido una mujer muy influyente durante los últimos fácil 20 años desde el punto de vista financiero y económico en el país. Ella hizo una larga carrera en Bank Boston, corrígeme cualquier cosa si me equivoco, por favor, durante los años 90. Y después de expatriarse a Estados Unidos tras la crisis de 2002, volvió a la Argentina para ser la CEO de Consultative Asset Management, la firma de Costantini. Luego tomó un trabajo muy importante en JP Morgan también. Me acabo de enterar charlando acá en el backstage que vivió 8 años en mi tierra, en Santiago de Chile, y ahora está con un emprendimiento y varias cosas más. Cuéntanos un poquito, María, cómo andas en este Bueno, momento. bueno, básicamente yo muy bien, muchas gracias por la presentación. Yo básicamente te diría, me he dedicado al mundo de las finanzas desde lo que significa el manejo de dinero de terceros. Manejando todo tamaño de billetera, desde lo muy pequeño en la década del 90, que era el negocio de fondos comunes de inversión, hasta lo que es los ultra high net worth, decimos, los ultra ricos del mundo durante mi época de JP Morgan. Y bueno, y cuando me voy de la vida corporativa, lo que armo es un family office donde trabajamos digamos, con clientes que tengan distintos tipos de patrimonio, y yo te diría que eso lo comencé en el año 2016, volviendo a Argentina con mucha ilusión de hacer algo, digamos, con la metodología que Morgan utiliza para el manejo de portafolios, también en lo que era el mercado local. Lamentablemente nos duró muy poco y a partir, te diría, de las PASO, esas donde Macri básicamente queda fuera de escena, digamos, toda la estrategia mía fue llevar todos los portafolios offshore, digamos, lo que no teníamos offshore, llevarlo offshore, y hoy yo a Argentina, más allá de que, digamos, la firma que he constituido pueda trabajar en el mercado local, lo único que estamos haciendo en el mercado local es contado con liquidación, es decir, cómo hacer que los clientes entren o saquen su dinero de la Argentina, o compren dólares, que es otra forma de sacarlo, digamos, y tenerlo bajo otras formas, pero mercado local no hago más nada y creo que, lamentablemente creo que no voy a hacer mercado local. Así que bueno, esa es un poco, digamos, mi introducción, con lo cual implica también un poco alguna visión implícita de lo que creo sobre Argentina, que después entraremos o no. Claro, de todos modos, como estuvimos hablando también en el backstage, si bien la concurrencia, yo creo, estimativamente respecto de la cantidad de nuestros clientes, de la proporción de nuestros clientes, será un 35% argentinos y el resto es resto de América Latina y España. Así que la mirada global es lo que nos interesa, sobre todo en estos encuentros. Antes de continuar, dos cosas. Uno, quiero que por favor me confirmen si se escucha bien. Una pregunta que tendría que haber hecho al comienzo. Tenemos acá saludos desde Lima de Jean-Marc Leclerc, con quien siempre nos encontramos en este tipo de encuentros, pero me gustaría que los demás nos dijeran, perfecto, se escucha, nos dice Pablo, se escucha bien, nos ven bien también, ¿y desde dónde están? Ya que estamos justamente hablando de dónde están ubicados. Argentina, bueno, Jean-Marc está en Lima. ¿Dónde está el resto? En este momento tenemos 35 asistentes. Marcelo desde Madrid, excelente. Son las 5, 6, 7, 8, son las 9 de la noche en Madrid. Una buena hora
para una charla. Y lo otro que estuve viendo con María Laura es que nos gustaría compartir un video que me mostró ella, que para la fecha me parece que es súper interesante. Voy a compartir mi pantalla. Nunca comparto pantalla en GoToWebinar, así que discúlpenme si me equivoco, pero vamos a probar porque me parece que está muy, muy interesante. Creo que ahí se ve, ¿no? Sí, lo veo perfecto. No sé, Entonces, es un video que dura 1 minuto y medio. Les pido que les presten atención. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? We are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. yo lo sigo escuchando y me sigue emocionando. No sé si, porque sí, el Día de la Mujer creo que no hay nada, no, yo nunca he recibido un video como este, me parece increíble, así que me parece un mensaje implícito, Felipe, para hombres y mujeres en un día como hoy, realmente importante, ¿no? Totalmente. De hecho, nos pasó internamente decir, bueno, hagamos algo con una mujer el Día de la Mujer. Y después nos dijimos, bueno, ¿por qué lo tenemos que hacer solamente el 8 de marzo? ¿Por qué no puede ser el 14 de abril o el 25 de junio o el 10 de septiembre? Así que es algo que también nosotros estamos tratando de incorporar más voces femeninas a lo que hacemos en Inversor Global. Le mando un saludo a María Soledad y Carolina, que son 2 de las asistentes que están ahora acompañándonos. Y bueno, entremos en terreno. La charla de hoy va a versar sobre todo alrededor del mundo en el cual estamos parados, que es un mundo muy diferente al que era hace 3 semanas y sin duda un mundo muy diferente al que era hace 3 años. Nosotros estuvimos hablando hace 3 semanas más o menos y estábamos hablando, y en ese momento el análisis era, bueno, pasamos por una pandemia donde se detuvo toda la economía mundial, donde vimos un crash total de las acciones en marzo de 2020, luego una recuperación, movimientos muy interesantes alrededor del mundo de la tecnología, vimos la explosión de las criptomonedas en 2020 también, el año pasado fue de recuperación y ahora cuando sentíamos que estábamos saliendo, llevando adelante un montón de desafíos, sobre todo desde el punto de vista de las presiones inflacionarias que está enfrentando el mundo entero, nos encontramos con esto. Y me parece, y ahora viene la pregunta, cómo lo que está sucediendo ahora en Europa viene a sumar presión al escenario económico global y qué son las cosas principales a las cuales que tenemos que prestar atención como inversores, sobre todo, inversores e inversoras. Ok. Bueno, el resumen que hiciste es fantástico porque es así, ¿no? Es decir, yo te diría, sin hacer ningún raconto largo, solo diría, miremos enero, donde nosotros teníamos una gran preocupación sobre, digamos, el devenir inflacionario del mundo desarrollado y también del mundo subdesarrollado, y nos paramos en febrero y parece que la inflación viene a ocupar un lugar importante, pero sobreimpulsada ya a partir del 24 de febrero por un tema geopolítico muy serio, muy grave, y con un gran tema, yo te diría, de cara al mercado, que es donde nos vamos a concentrar. No vamos hoy a entrar en ningún tema de discusión geopolítico, porque además no soy experta, no lo sé, todo lo que puedo decir es lo mismo que vamos a hablar cualquiera de todos nosotros,
sí con un tema muy de cara al mercado. El mercado hay algo que detecta, que es la incertidumbre. El mercado puede funcionar bien en las alzas y puede funcionar en las bajas, pero ante la incertidumbre el mercado no sabe para dónde moverse. Y si hay algo que en estos momentos define a la situación mundial, es la incertidumbre. Es más, yo te diría que si nos posicionamos a principios de febrero de este año, ninguno, absolutamente ni uno solo de todos los analistas políticos importantes del mundo, digamos, le puso una probabilidad de ocurrencia a esta guerra importante. Nadie. De hecho, grandes casas han salido, y yo he leído papers de estas grandes casas, grandes casas, hablando de grandes bancos, a salir la probabilidad de ocurrencia de que Rusia invada Ucrania es 0. Entonces, evidentemente, es algo... Me parece que con el compartir pantalla algo se rompió y no nos estamos viendo nosotros, y me están pidiendo que aparezcamos. Yo te veo. Así que yo también te veo, pero la gente no nos ve. ¿Nos ven ahora? Perdón. Ahora sí nos vemos, tanto... Bien, perfecto, volvimos. Ya está. Ok, ¿nos habrán escuchado? Sí, eso sí. Ok, perfecto, entonces no retomamos, solamente que nos vean. Entonces, digamos... Nadie lo previó. Este fue como... De vuelta viene otro cisne negro. Ya los cisnes negros no parecen una novedad porque aparecen cada tanto. Nadie lo vio venir. Nadie, absolutamente nadie. Y ese es un tema no solo, no lo vieron venir y ahora que estamos en el medio de la situación, no sabemos cuál puede ser el devenir. Porque cuando vos tenés una predicción de un fenómeno con probabilidad 0 y ocurre, todos los demás comienzan a tener probabilidad de ocurrencia. Entonces, si hoy alguien me dice una guerra nuclear es imposible, yo te diría, ¿y en qué te basás? Si me dijiste que primero Putin no iba a invadir Ucrania. Entonces, digamos, este fenómeno empieza a generar mucho ruido y el mercado claramente no sabe manejarse con él. Es el tema que más complica al mercado, no cualquier otro tema en el cual hasta un mercado bajista, claramente bajista, es mucho más sencillo de abordar que una situación de estas características. Entonces, dicho esto, ¿qué tenemos que empezar a pensar y qué tenemos que mirar? Primero, ¿qué es lo que le está ocurriendo en los temas bien claros? Es decir, tenemos variables que son, digamos, crudos subiendo a récords prácticamente históricos, y tenemos a Europa muy pegada a la zona, digamos, a toda Europa, es decir, Ucrania es Europa, es en zona de conflicto. Entonces, estos dos temas que hacen que, bueno, ¿qué variables vemos como muy graves? Es que el 40%, te diría, del gas europeo proviene de Rusia, el 14% del trigo, de la exportación del trigo mundial consumido en el mundo es ruso, el 10% del trigo mundial es ucraniano, es decir, centrémonos nada más que en estas dos variables, hay mucho commodity comprometido, mucho commodity con su ADP, dos commodities con un impacto en el uso generalizado de esto, porque todos comemos, el universo entero come pan o usa harina, y el universo entero, el planeta entero, digamos, utiliza gas. Entonces, en mayor, menor medida, pero son dos commodities muy importantes. Ese tema de que sean dos commodities muy importantes, digamos, son como la leña que le estamos echando al fuego de la inflación que ya teníamos esbozándose y con números importantes como consecuencia de la pandemia. Así que, bueno, digamos, el punto yo le diría, y como tema para dejar, acá dejamos dos temas aparte que después los vamos a abordar en ver qué hacemos con nuestros portafolios, pero dejemos commodities, gas y ciertos alimentos, digamos, energía y alimentos, y dejemos inflación por el otro lado. ¿Qué impacto creemos también que puede llegar a tener esto, digamos, todo este conflicto en la medida que se vaya alargando en el tiempo sobre variables que le van a pegar al mercado, o que ya le están pegando, o que pueden tener consecuencias más graves? Lo que se llama el business sentiment, ¿entendés? Por ahora, lo que nosotros estamos viendo todavía es un fenómeno de corto plazo, tiene 15 días, se agrava, se complica, no se resuelve,
Y el business sentiment empieza siempre a ir mutando. Acuérdense nada más, tomemos otro fenómeno distinto que fue la pandemia, pero de entrada, digamos, el mundo seguía produciendo, más o menos, pero acá lo que empezás a tener es, a ver, cuánto me empieza a impactar sobre lo que digamos, los empresarios empiecen a pensar para su futuro. En la medida que el fenómeno se vaya alargando, esto va a tener consecuencias cada vez más importantes. La banca, es decir, Tengo una pregunta, banca? te interrumpo ahí. ¿Cómo cambió este sentimiento del mundo de los negocios respecto a lo que vivíamos hace un mes? ¿Dónde estábamos parados y dónde estamos parados ahora? Empieza recién, el empresario no toma decisiones en el cortísimo plazo. Acordate que el empresario los empresarios no son como nosotros, que compramos, vendemos en 5 minutos. El proceso, digamos, de inversión de un empresario en general tiene un proceso más largo, de desinversión tiene un proceso de pensamiento, de estrategia y de implementación. Nadie puede, pero el sentiment es distinto de la implementación. El sentiment es ¿qué empiezo a sentir para adelante? Si el fenómeno se reduce, ponele, digamos ahora, este conflicto se reduce en un tiempo corto, en 5 minutos todo se arregla. Si esto empieza a alargarse, este es un tema que lo vamos a tener que mirar. De hecho, si vos ves digamos, todos los bancos, viste, que siempre te publican, qué indicadores, digamos, todos los indicadores que empiezan a hablar de business sentiment, todavía no los están como levantando como, es un issue, empecémoslo a ver, confianza, viste que siempre hablamos que confianza del consumidor, que inventarios, que todavía no, pero tengámoslo en cuenta en la medida que esto se alargue o no digamos, si no se alarga, listo, se desaparece el problema. Ahora, si se alarga, puede ser un tema. El otro tema que no es menor y que tenemos que pensar es qué exposición tiene la banca a, digamos, activos rusos. Y qué exposición esto va a impactar o no. Yo te diría que en lo que es el tema de la banca, básicamente en Europa los países con mayor exposición son Austria, Italia y Francia. Estados Unidos obviamente no lo tiene porque no compra, porque tenés todo este problema entre que no tenés autorizaciones para comprar en el balance de un banco activos rusos. Nada, ¿viste? Es decir, los rusos tienen, es decir, la economía, digamos, los Estados Unidos se preserva, se preserva entre comillas, se preserva más que Europa, no solo por un tema de distancia física, sino porque ya Estados Unidos, digamos, te prohíbe hacer una cantidad de cosas con Rusia. No es lo mismo que decir su mundo de negocios, su mundo de banking, su mundo de lo que sea, lo que hace Europa con el Reino Unido, de lo que hace con Rusia. No tiene nada que ver. Porque es por un tema ideológico que data, ya sabemos, de hace decenas de años. Entonces, todo esto nos está llevando a que, te diría, Europa es mucho más vulnerable a toda esta situación de lo que claramente lo es Estados Unidos, que tiene un impacto, digamos, tiene un golpe muy político, pero tiene un impacto todavía económico menor, aunque en los mercados estamos viendo que prácticamente, digamos, no te digo que le ocurra lo mismo, pero a ver, la tendencia del mercado, si querés, la reacción de los mercados es negativa. Uno es mucho más negativa, el otro es negativa. Entonces, yo lo que te diría es que, además, si vos crees que, digamos, le seguimos sumando cosas, Rusia es un gran productor de palladium, de platino, de níquel, de aluminio. Esto, otra vez, exportado mucho más fácilmente a Europa que al resto del planeta, la producción industrial europea también se va a sentir mucho más, va a ser mucho más vulnerable. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que estamos frente a un fenómeno cuyo primer tema tenemos que pensar, dado estas pequeñas cosas que miramos, es cuánto durará. ¿Cuánto durará? Porque si dura poco, esto se revierte, si el fenómeno desaparece, la vuelta del mercado es rapidísima, rapidísima. Ahora, ¿Como lo vimos en abril de 2020 o no? Igual, yo te diría, no sé si tan brutal,
¿Qué fue abril del 2020? ¿Por qué abril del 2020 la vuelta del mercado fue tan rápida? Porque los reguladores nos dijeron, al final del día, nosotros le ponemos el pecho a esto. Olvídense, Bien. ustedes sigan funcionando normalmente. Acá lo que tenemos que ver es, a ver, por mucha cosa que hagan los reguladores, esto no funciona. Lo que tenemos que ver es al señor Putin diciendo me voy, acuerdo, negocio, es decir, está mucho más, yo creo, esta es una percepción ya donde me estoy metiendo en terreno que no manejo, pero está mucho más puesto en qué es lo que haga Putin que en las sanciones que haga Occidente. Porque si repasamos nada más las acciones económicas de Occidente, Dios mío, lo que les está pasando, es decir, es la primera vez que el G20, la primera vez que el G20 en la historia del G20 bloquea reservas internacionales. Nunca antes lo había hecho, se las bloquearon. Con alguna consecuencia va a tener esto, porque el resto del mundo va a decir, a ver, miércoles, este G20 se comporta un poquito especial, pero no importa, no lo miremos de esa segunda derivada, miremos nada más hoy el fenómeno respecto de Rusia. Le bloquearon el petróleo, se bloqueó el trading de petróleo ruso. Compañías internacionales están abandonando Rusia. SAR abandonó, no sé si a ustedes les llegan, pero a mí me han llegado varias plataformas diciendo, no, contenidos en Rusia los sacamos. Hoy McDonald's acaba de levantar, creo que saca 600 sucursales, cierra 600 sucursales en Rusia. Es decir, todo lo que es Occidente dice levantamos campamento, de acá nos vamos, con la sanción que eso implica. Por otro lado, no sé si vieron este fin de semana, Visa y Mastercard dejaron de operar en Rusia, el sistema bancario está entrando ya en restricciones de liquidez importantes. Los índices, digamos, de distintos tipos de índices, digamos, que contenían a Rusia como activo, digamos, desde hablar tipo de MSCI o cualquiera, índices de bonos, índices de acciones que miraban el mundo global o el mundo, digamos, donde tenían impacto sobre Rusia, limpian a Rusia de esos índices. El Standard & Poor's le hizo un downgrade a la deuda rusa, es decir, Occidente lo quiere asfixiar, claramente lo va llevando a asfixiar, y fíjense que lo está llevando a asfixiar, y ninguna de todas estas sanciones implica ni medio movimiento en el mercado. Entonces, ¿qué se pregunta uno hoy? Lo que está esperando es que el movimiento del mercado lo produzca Rusia, lo produzca Putin con alguna manifestación de algo, es decir, con algún tipo de comunicación y básicamente con acciones concretas de sentarse a negociar o irse de Ucrania. Pero no adelantarme algo que seguro que después vas a tocar. Sí, pero me voy a adelantar igual. En tu análisis, lo que estoy escuchando es que el impacto en los mercados, sobre todo en el mercado estadounidense, no es tan fuerte como lo fue, por ejemplo, con la pandemia, o que de alguna forma es más resiliente al impacto que se está teniendo en el mercado europeo. Entonces, lo que estoy viendo cuando te escucho es, bueno, si sigue esta escalada de sanciones a Rusia, que finalmente de alguna manera la limpien del mapa económico global, el impacto en el mercado estadounidense no tiene por qué ser tanto más fuerte de lo que ha sido hasta ahora. Ahora, si esto se soluciona rápido, el mercado tendría que darse vuelta y subir rápido. Entonces lo que veo a la rápida es una relación de riesgo-retorno bastante favorable al hecho de invertir hoy con el mercado abajo, pensando en que por ahí no puede bajar mucho más y si se da la posibilidad que se dé vuelta, pueda subir bastante. ¿Estoy leyendo mal? Para nada. Te olvidaste del primer punto con el que comencé. No hay nada en estos momentos que tenga probabilidad de ocurrencia cero. Y una guerra nuclear está en la cabeza. Entonces, ese es el gran punto. Es decir, hoy me decís que no, ¿por qué? Si todos dijeron que Ucrania no iba a ser invadida. ¿Este señor se le ocurre o no? A ver, probabilidad de ocurrencia cero ya no tiene. Entonces, si ese fenómeno tuviera probabilidad de ocurrencia cero, te digo, cerremos de alguna manera, encerremos el problema entre Rusia y Ucrania y se terminó. Y el problema no está encerrado entre Rusia y Ucrania o en sanciones, sino que estás amenazando toda la frontera europea, por un lado, y por el otro lado tenés temas nucleares que no son menores y que no me corresponde a mí ni siquiera evaluarlos. Lo que te digo es que yo, si alguien me dice hoy,
es imposible, te digo, porque si me dijiste que lo otro también era imposible. ¿Entendés? Entonces, no sé, déjalo ahí bollando. Los seres humanos tendemos a ser positivos, tendemos a que sabemos que también existió Hiroshima, te diría, y existió una Segunda Guerra Mundial, y existieron temas tremendos, de los cuales el mundo salió. Entonces, todos seguimos pensando en que el mundo va a terminar saliendo. ¿Con qué daño? Es lo que yo te diría que es por eso que yo te voy metiendo distintas variables, como para decir cuál es la magnitud del daño. Y la magnitud del daño en la salida básicamente va a tener que ver con digamos, si se amplía esa zona geográfica, obviamente, y dos, cuánto dura. Entonces, si dura poco y el tema, porque vos fijate que de hecho Occidente en ningún momento habla de un tema bélico. Nunca salió de ningún líder europeo a hablar algo bélico, es decir, una sanción bélica. Es decir, lo llenan de armas a los ucranianos hasta las orejas, pero no son ellos los que pelean, ¿entendés? Entonces, el mundo occidental lo está recontra cuidando ese tema porque sabe que eso es otra cosa que no tenemos ni idea. Pero, entonces eso, si lo logramos acotar a un lugar durísimo, yo no me quiero meter en los temas humanitarios porque son durísimos, vivir en Ucrania no quiero a ver, no quiero que se malinterprete esto, ¿no? En el sentido de que nada, pero no es el tema, no es la idea. Es circunscrito a una zona geográfica, ya baja un poquito el nivel de gravedad para el mercado. Dos, si se puede hacer en el corto tiempo, digamos, este fenómeno lo sacamos de los precios y nos preguntamos que si todo esto no está muy barato y listo, y el mercado vuela. Y esto está mucho más puesto del lado de Putin, te repito, por eso dice por eso describí o enumeré todas este tipo de sanciones, porque dije, a ninguna de todas estas sanciones yo vi una pequeña dada vuelta en el mercado, ¿entendés? Nada. Estás esperando o negociación o que del lado de Rusia pretenda hacer algún tipo de acercamiento para bajar la gravedad que tiene el conflicto. Eso dicho de este lado. Pero si nos ponemos a pensar en otra cosa, que ahí sí ya vamos al mercado. Tu pregunta era, empiezo a comprar ahora, pensando todo de que esto vamos a salir. Antes, con mayor daño, con menos daño. Yo lo que te diría es, primer tema, antes de ponerme a decir, bueno, supongamos que digo voy a pensar, voy a comprar. Porque esa pregunta, yo me la respondo y acá es lo que yo te digo. Esto es binario. O se mejora o se empeora. No hay intermedio. Y si se mejora, no es que se mejora más o menos, se mejora mucho. Se terminó el riesgo grande. Y si se empeora, creo que se va a empeorar mucho. Entonces, como es binario, cuando vos tenés situaciones binarias, y la pregunta, lo binario, viene desde un tema geopolítico, no es un tema económico, no hay ninguna variable que vayamos a analizar para esto binario. Yo no te lo puedo responder, qué sé yo. Yo te respondo con lo que me parece que va a pasar, porque me parece que al final del día el planeta no es suicida. Pero qué sé yo, no sé. Entonces, pero cada uno se lo responderá. Si es binario, y supongamos que se empeora, uno tiende a pensar, ¿qué tengo que hacer? Vender todo. ¿Listo? Ahora, morir sorteando. Yo te diría tal cual, porque ¿en qué me refugio? Ponele ¿qué hago? Tengo dólares, y la inflación es galopante como fue durante la guerra en Alemania. ¿Y qué hago después con los papelitos? Es binario, ¿entendés? Y digo, al oro, ok, salgo al oro. ¿Y qué hago? Es decir, te voy a comprar un ETF, es una entelequia. A ver, obviamente que el ETF tiene una cierta correlación, pero en un mundo de estos binario negativo tengo que tener los lingotes. ¿Dónde meto los lingotes? ¿Salgo corriendo a Londres a alquilar una bóveda? ¿Y cómo la muevo? En un mundo donde no puedo pasar por un aeropuerto con más de $10.000 en el bolsillo. ¿Entendés? O un pedacito de oro donde me van a tocar todas las alarmas. Entonces, es decir, ¿dónde me refugio? ¿Inmuebles? Inmuebles puede ser un refugio, ¿en qué lugar del mundo los inmuebles? Te lo compras
En Europa, y qué sé yo. En Estados Unidos, si termina siendo binario y esto realmente termina en una cosa seria, me voy a comprar en donde se va a estar jugando la guerra. En esta parte del mundo, y qué sé yo, bueno, sí, pero sabemos que se recontra ilíquida esta parte del mundo. Entonces, en general, con situaciones graves de estas características, la gente tiende a las cosas, a lo que puede tocar, a lo que puede tener y a lo que le puede ayudar a preservar su riqueza sabiendo que está, porque todo lo demás parece de tanta volatilidad y tan volátil que yo no quiero un income statement que al final del día es un papelito donde me dice que yo tengo unas cosas que no sé si las tengo o no las tengo porque no sé qué está pasando. Entonces, es muy difícil un escenario negativo. ¿Cuál es digamos, la conclusión de un escenario negativo a esto? Es muy difícil la preservación. ¿En dónde me escondo? ¿En dónde preservo? ¿En dónde? No sé. Sinceramente no te puedo dar una respuesta. No lo sé. Y por eso creo que todos también pensamos que decimos, no, esto va a mejorar de alguna manera, antes, durante o después. Entonces, si me pienso en que va a mejorar, tengo la segunda pregunta. ¿Empiezo a comprar ahora? ¿Espero? ¿Terminó de caer? ¿No terminó? Que al final del día es el tema clásico del mercado, que es, digo, hago market timing. ¿Qué sabemos lo difícil que es hacer market timing? Es decir, ni el mejor trader del planeta hace market timing perfecto. Entonces, ¿qué decís? Ahí tenés metodologías que funcionan. El famoso dollar cost averaging. ¿Qué quiere decir? Si voy a comprar 100, lo divido en 5 pedazos, en 10 pedazos y compro una décima esta semana, otra décima dentro de 15 días, otra décima dentro de un mes, otra décima. Eso es lo que me permite promediar, ¿entendés? Promediar para abajo, mejorar mis precios de compra y en una de esas no empeorar tanto los de, si el mercado se da vuelta, los de suba. Porque además, acordémonos que el mercado cuando recupera una situación de esta, la puede hacer como la hizo el año pasado, que dio vuelta y voló, o lo normal antes del año pasado, porque, perdón, el año pasado, el 2020, de abril del 2020 bis. Sí. Era que hacía serruchos, ¿entendés? Tenías una suba, varios días de baja, entonces los indicios para decir que ya habías tomado una corriente alcista y no terminaban de ser claros. Entonces, yo te diría, el dollar cost averaging te permite suavizar para abajo, suavizar para arriba y comprar en promedio. Esa metodología es una metodología muy sana, muy sabia y por eso se usa tanto en el mundo desarrollado para las famosas cosas, ¿viste? Para los chicos que vas a mandar a la universidad, todas estas cosas que decís, bueno, todos los meses para la jubilación, todos los meses las familias separan un pedacito de plata y van invirtiendo. Esa es la metodología. Te diría la metodología como si yo te dijera más recomendada para comprar. Ahora, ¿qué compro en una situación de esta? ¿Qué? A ver, lo que yo tiendo a hacer cuando te encontrás con una situación de esta, que le hicimos, este análisis lo he hecho en la pandemia, lo hemos hecho en muchas, lamentablemente me tocó vivir varias de estas, y lo cual quiere decir que tengo lamentablemente muchos años. Gracias a Dios, viste que este negocio lo único que te pagan bien son las canas, porque es el único, así que esto me viene bien. Pero a lo que iba era, ¿qué tratas de mirar? Decir, a ver, supongamos que esto termina, hagamos una suposición. ¿Qué es lo que va a salir? A ver, ¿qué es lo que va a mirar el mundo de manera distinta cuando esto termina? Lo primero que van a mirar los países es sus temas de defensa. Es decir, estamos bien preparados, nos agarró por sorpresa, lo van a reevaluar. Defensa y mercados, no tenés mucho, ¿entendés? Tenés, sí, no, comprar... esa clase de cosas. Sí, armamentos, qué sé yo, pero no es lo que en general la gente más se mete. Tienes un segundo tema que me parece interesante, que creo, y a eso voy con la pregunta sectorial que vos me habías dicho, que medio esbozaste al principio, es
el tema energía, es decir, ¿cuál fue el factor que más le está complicando la vida a Europa y al mundo y que estamos mirando hoy todos en el precio de los commodities? El precio del crudo y el precio de la energía, gas y petróleo. Entonces, lo que creo que va a tratar de acelerar y ya va a tratar de mirar el mundo desde, y muy probablemente lo veamos desde la Unión Europea y desde políticas de la Unión Europea, porque Europa, fíjate que está funcionando muy unida. Ningún líder europeo está saliendo a hacer nada solo. Europa funciona como bloque en estos momentos, lo cual le da mucha fuerza, ¿eh? Y es una cosa que además uno dice, qué envidia, qué bloque que está funcionando bien, sinceramente. Es muy probable que la Unión Europea tome algunas políticas muy pro energías renovables, muy pro. Ya venías con la pandemia pensando en el tema del cambio climático, de que esto nos iba a molestar a todos. Ahora encima me lo exacerbás con la llegada de los rusos diciéndome, el suministro de gas y petróleo se le corta a Europa. O se le corta. No es que se le corta del todo, puede sobrevivir, no hay problema, pero le está subiendo el precio que da calambre. Entonces, es muy probable que haya mucha política pro energía renovable. Y ahí sí ya hay cosas en el mercado para hacer. Hay fondos de energía renovable, que es, otra vez, ¿cómo compro eso? Como lo compro, yo soy siempre máxime en este tipo de situaciones, que los fondos son el mejor instrumento para entrar porque entras diversificado, entras de la mano de un manager más todo su equipo de research que lo único que se dedica es a estudiar ese tema. Nosotros somos todos, yo podría ir a buscar un stock picking, pero en este contexto no, prefiero entrar de la mano de un manager que se dedica a hacerlo. Y eso hay. Una pregunta, cuando dices fondos, ¿estamos hablando de tipo fondos comunes de inversión, fondos mutuos, o estamos hablando de ETFs? No, mutual funds. A mí me gustan mucho los managers para este tipo de cosas, el mutual fund. ¿Por qué me gusta más? También podría ser el ETF, no te digo que no, pero me parece el second best. ¿Por qué me gusta más un manager? Porque el manager trata de ganarle al benchmark, y su benchmark es el índice. ¿Y por qué le va a tratar de ganar? Porque, además, pensemos que todo esto se va a dar en un contexto donde el tercer fenómeno, ¿no?, que vamos a ver, que ya vemos al mundo semi-preocupado, lo vemos a Powell, digamos, ya manejando el tema, como dice él, con humildad y prudencia, pero el tema inflacionario es la tercera variable compleja que viene, porque ya venías, digamos, con índices de inflación que ya no te gustaban mucho, digamos, ya eran importantes y había que era un tema que había que abordarlo, y lo vas a sobrecargar con un tema energético que impacta sobre la economía por todos lados. Impacta, es decir, la inflación yo creo que va a ser la próxima consecuencia que vamos a vivir de esta crisis, es decir, vamos a tener niveles de inflación, porque no creo que el precio del crudo, porque esto se termine en 5 minutos, vuelva a $50 el barril, no lo creo, tan rápido. Ajustará, es probable que ajuste, pero no, pero ya está latente, ¿entendés? Entonces, ya lo que vas a tener es que y tenés el rezago además en las variables económicas, entonces vas a tener que ese rezago va a implicar que la inflación va a estar más sostenida. Y esa inflación sostenida, por más que tengas a los reguladores tomando acciones, y como dice Powell, ¿viste?, la prudencia y la humildad va a ser porque no tenés que apretar a la economía hasta llevarla a una stagflation, a una estagflación, lo vas a tener que cuidar bien. Yo creo que eso en general, digamos, el regulador monetario americano y lo mismo el Banco Central Europeo han sido muy hábiles durante la pandemia, y yo creo que va a ser un tema a manejar, pero va a estar latente, y va a estar latente no solo por la expandemia, sino por la consecuencia que le queda de este fenómeno. Entonces, recapitulando, tenés 3 fenómenos: defensa, energía e inflación. Energía renovable. ¿Energía? Renovable. Tendría ir a renovable, porque la otra, no te digo que se vaya a caer como un piano, pero es la que va a ajustar inmediato. Se termina el problema, se arreglan las cosas, y además
la energía renovable, cuando vos tenés precios de crudo, digamos, o de energía, digamos, de la energía, digamos, tradicional tan altas, lo que es el gasto en inversión de energía, de energía renovable se te justifica mucho más, porque digamos, el precio contra el cual arbitras está mucho más alto. Entonces podés gastar más porque después gastas la energía que generás la vas a vender a un precio que no compite contra el crudo de 120, ¿entendés? Claro. Entonces, tengo una pregunta. Sí. Dentro del sector defensa, no sé si puede decirse que está dentro del sector defensa, pero creo que sí está ligado, porque vi que subieron bastante los activos que están relacionados con ciberseguridad. ¿Cómo ves esa conexión? ¿Te parece que es un sector interesante o ya se llevó tarde? ¿Cómo lo ves? Total. Te digo una cosa, Felipe, yo cuando empezó esta guerra dije, pero esto es de medioevo. ¿Qué necesidad hay de ir a matar gente si en el cibermundo y el ciberataque podemos ser mucho más dañinos en términos de lo que le hacemos a la economía mundial y al mundo, y lo que le haces a Estados Unidos y lo que le haces a todos, que yendo a matar gente? El daño que podés hacer y la fuerza y lo que tenés. Entonces, me pareció como muy loco, sí, obviamente, que viene atado a un régimen del terror, asusta mucho más ver las imágenes que nosotros vemos de Ucrania, que ver que no podemos usar WhatsApp, no podemos usar Facebook, no podemos, que las computadoras se nos cortan. Nos sentiremos muy incómodos, pero no creemos que nos van a matar, ¿entendés? Tenemos otros problemas, pero creo que esa guerra también se tiene que jugar, ¿entendés? Entonces, lo que es ciberseguridad, pero por supuesto que me parece un reactivo, y ahí sí otra vez, hay que buscar en todos estos activos, así como te digo, la forma de entrar es con dollar cost averaging, el tipo de productos para entrar para mí son fondos, porque otra vez, es decir, salvo que trabajes en el sector, que sepas un montonazo, el común de todos los inversores, podemos saber de uno, pero no sabemos del otro, el común de los inversores no somos hiperespecialistas en toda la infinidad de compañías que están dedicadas a ese sector. Y un manager le pagan nada más que para que trabaje en ese sector, más tiene un equipo de research, más que tiene que tener performance, más que tiene que tener minimizar el riesgo, una cantidad de cosas que listo, por lo que me cobran, que lo maneje él, mucho más eficiente, me va a ir mucho mejor. Entonces, ese es el instrumento por el cual entraría a esos topics, bajo la forma también de dollar cost average. Y ahí yo es como si te diría, esa es la gran recomendación, digamos, en términos de cosas específicas. El otro punto, y todo esto nosotros lo estamos haciendo con nuestros clientes en sus carteras, es decir, hoy lo que les estoy contando no es lo que a mí me parece, sino lo que nosotros hacemos e implementamos. Capaz que nos va pésimo, pero es lo que creemos que estamos haciendo bien. Y lo que me decías, recogiendo justamente las inquietudes que te plantean tus clientes todo el tiempo. Total. Yo lo que les estoy contando a ver, yo me siento acá como hablando, te diría, con un cliente mío que me está preguntando qué vamos a hacer en su cartera, donde estamos viendo performance que nos duele el estómago a todos. Es decir, es decir, acá no hay nadie que esté ganando en su cartera como un todo, pues yo no tengo clientes, ¿entendés?, que solo compran oro a lo largo de toda su vida, o clientes que solamente compran petróleo, o que compran solamente compañía de energía. Un portafolio tiene que ser balanceado para balancear su riesgo, para balancear para que te diría pueda ser estratégicamente manejado. Así que lo que estamos viendo es, sí, algunos fondos de energía me salvan un poco las papas, pero en general estamos todos viendo pérdidas. El que diga que acá está ganando plata, bueno, viste que siempre hay gente que le encanta decir eso. Yo no les creo mucho, después de tantos años de haber visto tanta cosa, no lo creo. Pero bueno, digamos, estamos todos perdiendo plata. Con los commodities sí, la gente está ganando dinero, pero el commodity puro, digamos, el trigo es otra cosa, pero si lo metes dentro de un portafolio de inversión es un porcentaje pequeño. Yo no puedo poner un 100%, alguien que le arme un portafolio no puede tener un portafolio de 100% de commodities, es suicida eso, porque acordate que hace 10 años que los fondos de commodities solamente pierden dinero, es decir, la performance de los fondos de commodities en general es malísima. Entonces, bueno, ahora se recuperan, pero entonces por eso tiene que ser un porcentaje. Volviendo a qué más hacer.
Digamos, esto es como en lo sectorial. Vayamos a la estrategia general. En general, como en un portafolio vos tenés acciones y bonos, los bonos nosotros también los abordamos mediante la forma de fondos. A mí me gusta mucho más, digamos, tener fondos, y en esta época, digamos, el asset class de bonos lo teníamos cubierto con fondos de short duration, digamos, muy baja volatilidad. Yo creo que, y lo que estábamos mirando es que tenemos fondos balanceados con manejo flexible de la cartera. ¿Qué quiere decir? Cuando vos tenés un fondo balanceado, ese fondo balanceado tiene que tener una participación de bonos y una participación de acciones. En general, no en todos los casos, está predeterminado. Voy a tener entre el 30%, un fondo de balanceado conservador, voy a tener, hacerlo rápido, 50% de bonos, 50% de acciones. Un fondo más agresivo tendrá 20 de bonos, 80 de acciones, y tiene un rango donde se puede mover un poquito. Los fondos, y no pueden no tenerlo, es decir, no se pueden ir todo cash. No pueden, cuando vos compras un fondo, porque es su contrato, es el contrato. Si vos querés tener cash, sacalo y vendelo, pero el cash no lo administramos nosotros, claro. Esos son los fondos. Sí, no. Me quedo líquido y cobro la comisión. Claro, esos no pueden. Pero hay fondos de bonos flexibles, balanceados flexibles, que tienen que tener un mínimo invertido, 20, 30% del portafolio, y pueden hacer un buffer de cash. ¿Qué tienen de bueno estos fondos en este contexto? Que tienen una desviación estándar casi, te diría, igual a la de un fondo de bonos de corta duración. Entonces, lo que te está diciendo ese indicador que te está diciendo, que tenés muy poca volatilidad. Entonces, y la volatilidad la medís comparada, digamos, contra la volatilidad de mercado, ¿no? Porque se calcula con la volatilidad de mercado. Entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno esto? Que estoy comprando casi el mismo riesgo que si yo tuviera bonos solos, pero tengo el upside potencial, porque estos managers, cuando el mercado comienza a ponerse alcista, acordémonos que la volatilidad no es caer, sino que es serrucho, sube, baja, baja. Cuando la tendencia empieza a ponerse, digamos, alcista, no tiene por qué haber volatilidad, es como, nada, sube, y la volatilidad se mantiene baja. Entonces, pero tienen la capacidad de entrar y, digamos, de poder incorporar más suba. Mientras que si yo tengo solamente fondos de bonos, un bono puede subir 2%, 3%, 4% como subieron en la pandemia, y ahí quedaron. Claro. Entonces, me parece que en la parte, digamos, que en la porción del portafolio que tengas, digamos, bonos, sea cual fuere la alocación que tengas, una parte de esa, moverlo a fondos balanceados de estrategia flexible, es una forma de poder capturar la potencial suba. Eso es un poquito, digamos, estrategia de movimiento de portafolio. Y yo te diría que después, mucho más, no tenés para hacer. No, pero la verdad es, entregaste muchísimo valor, me parece. O sea, yo ahora un pequeño repaso, o sea, me parece que lo fundamental acá, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero la forma de actuar ahora es básicamente no a lo loco. Ni entrar con todo a comprar, ni salirse con todo en este momento. Me parece, por lo que estoy escuchando, que es un momento para apostar al futuro, porque no. De hecho, alguien puso acá en un comentario que me encantó, lo comparto, dice: si la Tercera Guerra Mundial se desencadena con la escalada nuclear, no sé si quedará humano en pie, y aunque quedara, tal vez no haya mercado. Tiene toda la razón. Entonces, si no va a haber mercado, ¿para qué vamos a vender? Entonces, apostemos al futuro, apostemos a la vida y apostemos a comprar. Ahora, no entremos a lo loco, entremos de manera escalonada, con una estrategia de compras promediada dividida, como bien lo pusiste, en 5 partes. Por ejemplo, podemos empezar mañana, 15 días, 15 días, 15 días, 15 días, y en 2 meses y medio que armamos un portafolio, ¿no? ¿En qué sectores? Defensa, energías renovables, hablamos del tema de la ciberseguridad, y un mix de bonos que puedan ayudar también a tener un portafolio bastante diversificado dentro de este escenario. Me parece que son como muy buenas ideas
y que no son tan complicadas de implementar para gente con cierto conocimiento o acercamiento al mercado. Yo les digo ahora a todos los que están acá en vivo, les digo que son 51 personas que nos están viendo en este momento, que mañana, pasado, nos pueden escribir al correo exclusivo de Alianza si tienen dudas sobre cómo implementar estas cosas. Nosotros después les podemos ir indicando más o menos cómo moverse, pero la clave acá está en las ideas que estamos compartiendo. Me gustaría hacer un par de preguntas que vinieron de la gente. Una que perdón, ¿Te puedo hacer algo nada más que me parece que, nada, que quiero comentarlo como para cerrar esto que estás diciendo vos y agregarle un punto? Total. Hay otra cosa muy importante en esto, si la cosa se empieza a poner más fea, es otra cosa que decimos avoid panic selling. No venda en pánico. Y ahí te voy a pasar una estadística nada más, sencillita. Si uno desde 1930 tomara todo el mercado hasta la fecha y le sacara, es decir, que uno no hubiera estado en el mercado, yo hubiera podido comprar el Standard & Poor's en 1930, me hubiera quedado hasta la fecha, y por cada década yo me perdía el mejor día de la década. ¿Por qué? No, me agarró afuera del mercado, vendí, me agarró el pánico, vendí. La rentabilidad digamos, de ese portafolio, habiéndome ido en cada década, en la década del 30 me fui el mejor día, en la década del 40 no estaba presente en el mejor día, en la década del 50 y así sucesivamente hasta llegar acá, hasta el día de hoy, la rentabilidad de ese portafolio hubiera sido 91%. Si yo me hubiera quedado, porque nada, no me perdí esos días, porque no me fui en la mala, no me fui en la buena, no me fui nada, invertí, me quedé, la rentabilidad hubiera sido 15.000%. Entonces, lo importante acá es el pánico, porque la vuelta no la agarro. No es el pánico, me preservo, sí, pero la vuelta me quedé afuera. Si me quedo afuera y ese fue el mejor día de la década y eso lo hice muchas veces, bueno, esas son las consecuencias. Perdón. Antes de pasar a las preguntas que tenía de la gente, es algo que yo tenía anotado por ahí y ahora me lo recordaste, que es, no estamos en un mercado bajista, sino en un mercado de miedo. O sea, lo estoy diciendo en castellano, pero el chiste es en inglés, no es un bear market, pero un fear market, lo que está pasando ahora, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Por ahora sí. Bueno, una pregunta que se repite mucho es que se repitió, cayeron como 5 que eran muy parecidas, cuando estuviste hablando de dónde me refugio. La gente, bueno, cripto. ¿Cripto es un refugio? ¿Cómo ves ese mercado tú? ¿Cómo lo ves en general y cómo lo ves ahora en particular? A mí me encantan las criptos. No es que no me guste, creo que es lo próximo que viene. Es decir, no podemos, nadie que esté en el mercado y que haga cosas serias y que, digamos, y que hace muchos años que está viendo esto, no puede no tomarlo ya en serio. El tema de las criptos son una realidad, vinieron para quedarse. Tienen temas, sumado a tu tema, digamos, que vos explicaste de ciberseguridad, tienen un tema, digamos. No es menor en las criptos. Si yo me voy a meter ahora en un mundo donde si me entra una guerra de estas características, una cyber war, una guerra cibernética, y estarían más expuestos las criptos que otros activos, por su esencia, digamos. Entonces, yo le agregaría a las criptos este otro riesgo que no es del activo específico en sí, porque digamos todos sabemos qué hace Bitcoin y qué hace, para tomar las dos grandes, Ethereum, digamos, y cuál es la lógica que hay atrás, pero sí la vulnerabilidad de dónde están asentadas y el miedo a esto. Le agrego un factor de riesgo que siempre estuvo, pero que en estos momentos está más en jaque que antes. Entonces, ese factor de riesgo lo tendría que mirar. Si vos me preguntas si básicamente el Bitcoin, que es el gran, digamos, oro cibernético, por decirle algo, vos fíjate que en momentos de miedo de verdad, la gente, es decir, una cosa era la inflación, que era, digamos, me licúan las monedas, digamos, las monedas estables, por decir algo, digamos, stablecoins, y por otro lado,
Y sí, entonces ahí sí me refugio en el oro, me refugio en el Bitcoin. Pues fíjate hoy que la suba que ha tenido el oro, que no condijo con digamos, con el movimiento del Bitcoin. Entonces, no es esa correlación que la deberíamos haber visto. Yo creo que está golpeada justamente por este factor de riesgo que te incluye el tema. No, nadie dice que el Bitcoin ahora va a haber inflación de Bitcoins, nadie lo va a hacer, la oferta va a seguir siendo limitada, pero sí le metí un riesgo que es el riesgo de su propia plataforma, por llamarla de alguna manera, plataforma, no sé, por su propia La tecnología esencia. que lo sustenta, digamos. Exactamente. Entonces eso me parece que es un tema a no dejarlo de mirar. En cuanto al otro factor, sí, al factor de que va a ser un activo, digamos, cuya oferta es finita, eso lo sigue teniendo. Ahora, otra vez, si yo pienso que de esta salimos, y si salimos bien, y que otra vez quiero buscar, vamos a tener más inflación en el nuevo mundo que con el que veníamos, y yupi, me gusta, y además me gusta porque el precio está muy barato, digamos, dentro de lo que hemos visto, digamos, un Bitcoin valiendo $38.000, sí, a mí me gusta, me gusta. Y lo mismo el resto, bueno, cada una después del resto de las criptos tendrá su lógica atrás. Sabemos de que el mundo, digamos, a mí, digamos, todo lo que sea, digamos, la estructura de blockchain me parece que es la que va a existir, será más caro, menos caro con Ethereum o no, pero ese mundo vamos, ese mundo es una realidad. Ese mundo es esa realidad. En un portafolio, ¿cuánto? Ese es el otro tema. Claro. Por el tipo de clientes que yo tengo y por lo que yo creo que hay que tener cuidado, digamos, las criptos dependen mucho de la edad del cliente, ¿no? Para mí. Pero en mis clientes más tradicionales y más grandes, hasta un 5% de cripto me parece una cosa lógica. Y algo de cripto yo siempre se lo recomiendo. Hay gente que no quiere, bueno, obviamente que no lo tiene, pero si a mí me das un portafolio para armar y, digamos, con discrecionalidad, nosotros entre 3 y 5% de cripto siempre tenemos. Pero no más de 5. Sí, si viene un chico joven, ¿entendés? Si me dice, a ver, lo entiendo, quiero hacerme una gran diferencia, esto de las rentabilidades que deja este mercado del 5% anual, yo no me importa, si pierdo toda la plata no me pasa nada porque yo la puedo recuperar, la voy a guardar, no tengo tiempo, te diría que sí, tiene más lógica. Es decir, a ver, es de nuevo la famosa ecuación que uno aprendía en los libritos, es decir, cuando yo soy más joven tengo capacidad de asumir más riesgo, cuando soy más grande tengo menos capacidad porque no tengo tiempo de recuperación. Básicamente es eso. Entonces, si soy joven y quiero asumir más riesgo, pero asumirlo, me parece bien. Me parece que el mundo, solo un mundo cripto, todavía no es una realidad. ¿Entendés? Me parece que el otro mercado todavía sigue existiendo. Estas olas también tienen, bueno, vemos sus olas que son espectaculares. Cada próxima ola supera la anterior, con lo cual cuando ves bajas decís, está bueno para ir entrando. Y el gran tema es ese que te lo esbocé ahí cuando hablábamos, el tiempo. El tiempo es oro. ¿Por qué el tiempo es tan importante? Porque yo en el tiempo, si yo no tengo tiempo y no tengo por lo tanto no tengo necesidad de utilizar ese dinero, el tiempo suaviza toda volatilidad. No me desespero, no me angustio. Si yo tengo un portafolio que sé que lo voy a tener que usar dentro de 6 meses para comprarme la casa que soñé comprarme toda mi vida y que para eso estuve ahorrando, y sí, ahí me mato, ¿entendés? Me mato, ¿entendés? Si un Bitcoin me cae, qué sé yo, 20%, 30%, claro. 40%. Ahora, si yo esto no lo necesito y lo guardo, seguramente que esa caída se va a ver visto suavizada. No, genial. Dijiste una frase dentro de todo esto que era, si yo pierdo esta plata no pasa nada. O sea, es una mentalidad súper clara respecto del mundo de las cripto, que nosotros lo repetimos todo el tiempo. O sea, no entres a cripto con dinero que no estás dispuesto a perder. O sea, a perder. Mañana no existe nada. Es una cuestión que cada uno tiene que hacer esa pregunta en su fuero interno y responderla con honestidad. Porque si uno entra dubitativo,
pasa esto de que cae 20 y uno no puede dormir, o alguien no puede dormir. A mí me cae 20, yo sigo la vida como si nada, porque pienso en el futuro. Pero si uno va a estar mirando los precios todo el tiempo, es una locura. Nada más te enfermas, ¿eh? Te enfermas, claramente. Yo tengo un cliente ahora, el cual estoy altísimamente preocupada. No es cliente, en realidad quiere venir a trabajar con nosotros, porque dice, yo ya esto no lo soporto más. Y digo, este señor, si no hace algo distinto en su cabeza con esto, se va, o le tenemos que dar vuelta al portafolio para que él duerma tranquilo. Este tipo hace 20 días que no duerme. Alguien que hace 20 días que literalmente no duerme, su salud se está viendo alterada. Y si vos tu salud se te ve alterada, viene cualquier bicho, viene cualquier cosa, o se te dispara cualquier cosa genética que tenés, y te podés realmente hasta morir, ¿entendés? Entonces no probemos con comprar cosas que no tengamos estómago para aguantarlo. En el caso de las criptos, y haciendo mención a esto que vos decís, yo cada vez que a un cliente le compro cripto, le digo, mira, vos tenés que hacer esto. Es como que esta plata que vos decimos va a ser, no sé, X cantidad de miles de dólares, la pusimos en un cajón. La perdiste, se terminó, te la olvidaste, ¿entendés? La perdiste. Dentro de 2 años, 3 años, vamos a abrir ese cajón y vamos a ver cuánta plata tenés. Pero vos ya en tu cabeza, esto se perdió. No lo tengas como que va a ser cuánto voy a ganar. No, cuánto perdí, lo perdí, ya está, listo. Después vemos. Y lo más probable es que te lleves una sorpresa positiva, que hayas ganado mucho dinero. Pero no entres a este mercado pensando en cuánto vas a ganar. Esto lo perdiste, listo. Después vemos. Se nos pasó volando la hora. La verdad estuvo muy buena la charla. Tengo un comentario acá de Carolina Martín, una de las 2 mujeres que estuvieron comentando acá durante la charla. Dice, María Laura es muy inspiradora. Qué bueno que pude asistir. Muy clara, muchas gracias. Me sumo a su agradecimiento y de vuelta, te mando un saludo. No quiero enmarcar esto dentro del Día de la Mujer, pero la verdad estuvo muy bueno que lo hiciéramos, y de mi parte vamos a tratar de tener más intervenciones con mujeres. Espero que podamos volver a charlar. Este webinar quedará grabado. Me preguntan, sí, nosotros les vamos a enviar este contenido a ustedes luego de manera privada. Aplausos, nos dice Pablo. Un placer la charla, dice María Soledad. El placer fue todo mío. De vuelta, nos llevamos cosas súper interesantes. Es momento de entrar. Resumo, es momento de entrar al mercado. Sí, es momento de entrar al mercado. Hagámoslo de manera sensata, hagámoslo con compras escalonadas en estos sectores de los cuales estuvimos hablando, defensa, energías renovables, y pongamos un poco en cripto, pensando siempre que es dinero que perdimos. Me gustó eso. No voy a decir más, es dinero que puedo perder, voy a decir dinero que perdí. Así que nos quedamos con eso. Te mando un fuerte abrazo y espero que podamos hablar pronto. Buenísimo, mil gracias, Felipe. Para mí un placer, me encantó. Un saludo a todos y cortamos en 3, 2, 1.